Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira y en esta oportunidad vengo a hacerles una antesala de lo que va a ser el siguiente podcast. Es algo innovador, es una colaboración con Psicodesempleados, que es un podcast de Chile. La verdad que vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes, ya sea la visión de la psicología a nivel global, a nivel europeo, a nivel latinoamericano. Vamos a estar hablando sobre la educación en la facultad a nivel de Uruguay y a nivel de Chile. Vamos a estar viendo las diferencias, las semejanzas, vamos a estar contando experiencias personales. La verdad que esto es un formato nuevo, ya sea por la duración del podcast, no es una duración que esté acostumbrada a subir, ya sea por el trabajo de edición. Y la verdad que tiene temas muy interesantes, en los cuales vemos diferentes puntos de vista, en los cuales algunos coincidimos, en otros diferimos, pero no deja de ser una charla muy enriquecedora. Así que sin decirles más, espero que les guste y nos estamos viendo. Buenas noches, querida audiencia de psicólogos y desempleados. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Vincent? Bien, ¿y tú, ¿Tú, Nico? Yo muy bien y motivado. ¿Y tú, Manu? ¿Cómo estás? Bien, aquí iluminadito. ¿Y ustedes? Sí, bien. Aquí emocionados porque tenemos un capítulo muy especial, ¿sí o no, Vincent? Sí, un especial. Pues tenemos ahora psicólogo y desempleado. La Santía llegó hasta Uruguay y tenemos unos invitados desde allá. Manuel. Hola, ¿cómo andan, chicos? Vicen, Nico, Manu. Para contar más o menos, yo tengo un podcast también que se trata de psicología. Yo soy estudiante de psicología, todavía no soy psicólogo, pero más o menos trato de básicamente hacer entrevistas a psicólogos a temas interesantes que puedan resultar de una manera en la cual todos puedan entender más o menos, y me parece que está bueno. Conocí el podcast a través de Instagram, vimos a la página y la verdad que está bueno hacer esta colaboración y estar juntos, y a pesar de estar lejos y no ser del mismo país, está bueno para hacer comparaciones como vamos a hacer ahora, y vamos a hablar de diferentes cosas. Y creo que la verdad que muy, muy contento por estar haciendo esto con ustedes y que me den el lugar a este humilde desarrollador que los admira. Ya empezaba a mentir ya. No, mira, me dolió esa honestidad, pero está bien. Está bien, sí. Tiene que ser honesto. Así que estamos participando en el primer crossover. Sí. Y ojalá que sean más. Sí, obvio. La idea es tipo que sea algo así como distendido, y más o menos yo estuve escuchando algunos programas de ustedes estuvieron escuchando algunos programas míos. Capaz que el formato mío pasa que depende mucho. Yo grabo con distintos psicólogos, no es como ustedes que graban entre ustedes tres, que son amigos, que es otra onda, ¿no? Y depende también un poco del psicólogo, la onda que tenga, si es un poco más abierto, es un poco más reservado, un poco más, como sea. Y creo que está bueno el hecho de hacer algo así como con ustedes, que es un podcast distendido, como lo es Psicólogos y Desempleados, y ir cambiando un poco el formato, ¿no? Y más o menos unir esas cosas, y también que la gente, obviamente, de los países, que de Uruguay los escuchen a ustedes, y de Chile que también pueden escuchar Psicoment, y también, o sea, porque no es algo que sea con psicólogos uruguayos nomás. He hecho con psicólogos de España, de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de acá también. Y es una visión más global la que se quiere llevar, y me parece que está bueno para empezar a hacer eso, darse cuenta que el mundo es más de lo que estamos, esos 40, 50 kilómetros cuadrados que estamos todos los días, y salir un poco más y darse cuenta que la realidad es mucho, mucho más grande, y que está genial eso, y poder, ahora que tenés la posibilidad de estar en tu casa y con una llamada conectar personas que están a miles de kilómetros de distancia, creo que está bueno para aprovecharlo. Es un buen ejercicio. Sí. También una disciplina que de por sí es diversa. Hay muchas escuelas, la psicología latinoamericana es muy distinta a la europea, y entre los mismos países también hay mucha diferencia. Nosotros acá en Chile, se trabaja, nosotros no trabajamos, el nombre. Después, cuando trabajen, ¿le van a cambiar el nombre al podcast o lo van a dejar igual? No, el que trabaja se va al podcast, no es que con Sí, sí. Está bien, me parece. ¿Cuál es el que tiene más chance de conseguir trabajo primero? Ninguno. No. No, ninguno. Y si
seguimos Yo no quiero haciendo... mofar a nadie, no quiero mofar a nadie. No, no. Yo lo único que digo es que si seguimos haciendo más episodios, menos probable que nos contraten. Eso también es real. Eso es un miedo, un peligro que se corre, pero está bueno. Creo que además es una cosa, bueno, no sé si a ustedes les parece, ¿no? Pero el podcast todavía acá en América como que recién está pegando. Recién está arrancando. O sea, en Europa ya tiene años y años y años. En Estados Unidos también. Y recién en América acá como que la gente se va animando un poco recién a arrancar. Entonces es como que también tenés que ir andando caminos. Eso es el reto, me parece que está bueno. Bueno, la idea de nosotros parte por la inspiración de Manuel. Me acuerdo que siempre quiso hacer un podcast, pero también es súper importante el hecho de que somos un poco pioneros acá, por lo menos en la región. Hay podcasts de la región. Chile es un país súper centralizado, entonces hacer algo de región, hacer algo de provincia es súper escaso. Y Manu te voy a contar un poco más después, porque es como más dedicado al tema del podcast. Sí, bueno, acá el podcast, al menos en Chile, está más ligado como al ámbito de la comedia. Sí, bueno, por Chile se conoce mucho el tema de los cómicos. O sea, ¿En serio? Sí, el tema, Viña del Mar es un evento que lo ven de todo el mundo. Y por lo general, viste que siempre, entre medio de artista y artista, siempre va un cómico chileno y siempre la rompe y te das cuenta, tipo, ese humor tipo característico de la zona, también como el argentino, también, o sea que se caracteriza por su humor. Y el brasilero se caracteriza por las tremendas jodas que hace. Es maravilloso. La identidad de cada país. Jodas de... Sí, Bolsonaro, un gran... ¿Qué? Los cortaban del aire, le bajaban el programa. Nosotros no quisimos ser menos, queremos a Piñera también, ¿no? Sí, todo país tiene cosas así. Y bueno, ahora últimamente, la verdad que además con todo esto que sumó la pandemia, hay países que están hundidos, pero literal. Y es un tema también de solidaridad, ¿no? Y unirse y apoyarse. Pasa que también a veces, bueno, no sé cómo, en Chile pasa mucho, el tema político divide mucho a las personas. Y a pesar de que vos tengas una idea diferente al otro, creo que está bueno respetarse y dentro de todo, o sea, tener una convivencia sana. Obviamente que siempre están los extremos, ¿no? Y entre un extremo y el otro es como difícil encontrar como una unión o un punto medio, ¿no? Pero, o sea, no hay por qué ser tan extremista y, o sea, hay que ayudarse, básicamente. Bueno, Chile hace poco, antes de la pandemia, la pasaron horrible, ¿no? ¿Cómo fue más o menos todo cómo lo vivieron ustedes eso? Golpeados, detenidos, ¿cómo? Yo creo que tengo menos posibilidad de encontrar trabajo porque mis papeles están manchados. Pero sí, en Chile fue como esta suerte de olla de presión de que hubo muchas marchas a través de los años que fueron suprimidas violentamente. Lo político siempre ha estado bastante como el implícito, ya el inconsciente, dirían los psicoanalistas de los chilenos, y ya esto no dio más y explotó. Una de las consignas que había era que no son 30 pesos, que fue la primera marcha, que por la alza del pasaje de metro, sino que son 30 años de desigualdad. Supuestamente después de la dictadura de Pinochet las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Se mantuvo el modelo. Ahora en pandemia también se han visto las consecuencias del modelo, de que hay gente, se hizo un estudio hace poco de que la mortalidad es mucho más alta en los barrios más pobres de Santiago que en los más adinerados. Ahora mismo, hoy creo que fue el presidente que anunció medidas para la clase media que simplemente son otras formas de endeudarse, también endeudarse en educación. Entonces el tema político en Chile es bastante complejo. Yo creo que estuvimos a punto hasta de una guerra civil, porque las últimas marchas que estaban en contra de la manifestación inicial estaban tornándose demasiado violentas, se estaban pidiendo casi llamados a la arma, y prácticamente esta pandemia fue un respiro por lo menos, pero las marchas siguen en algún lado. Sí, de hecho en algunos sectores más vulnerables todavía se ve una represión sistemática de la fuerza policial hacia los pobladores, y ha habido una serie de problemas sociales
porque por un lado tenéis la misma tele, está todo el día bombardeando con información que no va de acorde, por ejemplo, a las necesidades de la gente. Entonces hay una indignación generalizada. Esto ha sido sostenida durante el tiempo y ha llevado también a deslegitimar mucho la autoridad. Autoridad política en este caso. Entonces ya al menos lo que ocurre en Chile es que si bien se nos mostraba, ¿cierto? De hecho el mismo Piñera dijo como el oasis de Latinoamérica, era más que nada por un tema financiero, pero a un capitalismo ya muy extremo, con decirte, no sé, que acá las cosas esenciales en su mayoría están privatizadas. Llámese agua, luz, educación, salud. Entonces el país se sustenta en función de la deuda. Gente se endeuda para comprar el pan del día. Sí, hasta ese punto llegaron. Sí, era lógico. Yo trabajé en supermercados para financiar mi educación y se veía que gente compraba el pan del día o mercadería para la semana en cuotas, tarjeta de crédito. Era súper habitual. Y eso, yo trabajaba en nuestros mercados que eran mayoristas, que atendían a gente justamente o iban a un público más vulnerable. Y eso estaba, como se dice mucho aquí en Chile, estaba normalizado. Era como... ocurría siempre, no era algo nuevo tampoco. ¿Y en qué punto, o sea, explotó eso? Al punto que se enteró todo el mundo de lo que estaban viviendo, porque, o sea, hasta el punto antes de que explotara, o sea, Chile era considerado una capital, o sea, era la Europa de América, o sea, el tema de negocios, en el tema capital y todo, o sea, era considerada eso. Y de un momento para el otro como que explotó todo esto. Que el hecho concreto fue la alza del pasaje del metro. La alza del pasaje del metro fue como la gota que rebasó el vaso. Pero los que provocaron todo este levantamiento, como otra gente le dice, despertar, Chile despertó, fueron los estudiantes del liceo. Fue la generación más joven la que en realidad partió con todo este movimiento. Secundario. Ellos empezaron los secundarios, exacto. Ellos empezaron con evasiones masivas y protestas en los metros. Y eso fue lo que, bueno, la represión que recibieron después estos chicos fue lo que desencadenó después manifestaciones a lo largo de todo el país. Sí, y fue escalonando. Primero fueron los secundarios, después fueron los universitarios, después empezaron a adherir fuerzas laborales, y empezó a crecer. Luego ocurre lo de los casos de vulneración a derechos humanos. En Chile se vulneraron derechos humanos, incluso antes del estallido. Está todo el tema del conflicto con los pueblos originarios, el caso de Camilo Catrillanca, que fueron juntando muchas luchas al mismo tiempo. De hecho, tú, si vas, por ejemplo, a una protesta que se organizaba en la tarde, podías ver consignas desde dignidad hasta ley de salud mental en Chile, ley para la salud mental en Chile, mejora el sistema de salud, mejora la educación. Entonces todo fue escalonando, todo fue aumentando y llegó a un punto del desborde que nunca había tenido precedente. ¿Y cómo fue el proceso que tuvieron en la universidad? ¿Cómo lo vivieron ustedes los años de estudio? Bueno, nosotros entramos, Manuel es mayor que nosotros, entró un año antes que nosotros, pero con Nicolás nosotros entramos en 2015 y en lo político el año no fue tan agitado. Nosotros llegamos justo con la gratuidad. En Chile la educación no había educación gratuita. Incluso el primer año que nosotros entramos tampoco había, ya fue como el segundo año que pudimos postular a esta beca, que es una beca. En cuanto a la carrera, yo creo que los tres podemos estar de acuerdo aquí que la carrera no era, comillas, difícil, ¿ya? Se decía mucho que hay que leer mucho, que hay que estudiar, que uno se levanta y lee algo, se acuesta y leyendo algo, y no es tan así. Era simplemente un tema de acomodarse. Lo que sí, siempre se ha criticado la educación chilena en general, y que la educación es cara y es larga. Aquí solamente tú puedes
endeudarte para financiarte pagando los aranceles, pero no hay financiamiento para alojamiento, no hay financiamiento para solamente alimentación, que son 32.000 pesos, que eso te alcanza para almorzar 20 días, los 20 días que está en la U. Y nada más, no hay mucha cobertura en lo social en Chile, no hay mucha... prácticamente como que te ofrecen la oferta mínima de algo, y si tú quieres algo de calidad tienes que pagar por ello. Y eso es lo que también lleva a todo. Como si quieres calidad... Sí, bueno, ahora la parte más interesante, después las fiestas y las jodas y todo eso. ¿Cómo estaban? Uy. Porque ya como que se estaba decayendo el tema. Bueno, vamos Sí, un poco claro. más arriba. Sí, bueno, en tema, al menos no te voy a mentir. Yo participé en los centros de estudiantes. Como vocería, no sabría cómo hacer el equivalente. Mesas directivas y sí organizamos. En la parte fiestas. tipo política, en la parte política de la universidad. Ahí va. Siempre agitando. Siempre metiendo el palo en la rueda, Sí, siempre. Claro. Pero te comento que más allá de hacer fiesta, o sea, más allá de ser política, hacíamos muchas fiestas. Viste, el inconsciente lo traicionó. Sí, El inconsciente lo traicionó. Tuve un acto fallido. Pero claro, hacíamos mucha política en las fiestas. No sé. Hay muchas fiestas en la política también. Sí, también. Pues, El tipo, imagínate, iba en la fiesta, iba bailando el tipo así con el vaso de cerveza, ¿no? Y te daba un folletito. Pagando los panfletos. De repente, Claro. de repente me encontraban botado en el piso, todo vomitado, pero con un panfleto así. Y tapado con la bandera. Una bandera, La bandera del partido político. Una bandera. Bueno, Claro, de el hecho, tipo iba adelante con tus ideales, está bien, el tipo no descansaba. no, siempre, No. no había descanso para Manuel. No, y de hecho, las cosas que nosotros conversamos en el podcast ya las conversamos antes, una vez bajo el alcohol. Era como ya se acabó la joda, se acabó el carrete, como se dice en Chile. Eran las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y nos sentamos con lo que quedaba de alcohol y empezamos como a arreglar el mundo, algunas cervezas, que al final no fue nada. Nos levantamos después con dolor de cabeza y volvíamos a clase. Pero... Los típicos amargados en el carrete, el rincón de amargado, ahí estamos Ahí nosotros. estaban nosotros. Sí. Pero luego también éramos la otra parte. Éramos la otra parte. Sí. Habían agrupaciones, los sucios también. Luego gente dedicada a ciertos personajes ya del mundo de la carrera. Que sí, pues tenía que ¿Y las universidades de ustedes son solo de psicología o se comparte con otras cosas? No, se comparte todo. Sí, se O comparte. sea, Sí. hay psicología y otras materias, digo otras carreras En la dentro universidad. de la misma. Sí. Claro, dentro de la facultad, nosotros estábamos en la facultad de salud, teníamos carreras de enfermería, carreras de nutrición, Ahí va. carrera... otra carrera, no, ya no me acuerdo, salí hace poco. Enfermería, química. Claro, bueno, Mira, acá en Uruguay tienen un proyecto para el 2030, ¿Ya? mudar la facultad de psicología, van a hacer tipo un campus. ¿Viste como los campus de Estados Unidos que quieren hacer todo rodeado de las facultades? Sí, sí. Quieren hacer de salud, quieren poner química. O sea, ya está la de medicina ahí. Y quieren poner la de química, la de psicología, y no me acuerdo qué otra más quieren hacer. Y ciencias creo. Y tipo van a hacer como un campus ahí. Pero yo en mi facultad ahora solamente psicología, o sea, es solamente eso. Eso también, o sea, que está bueno que te dé otra posibilidad, porque te da la posibilidad de conocer gente diferente, ¿no? Sí. Sí. O sea, ustedes se cruzaban con gente de todas las otras carreras, me imagino. Sí, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, que se daba en todas las universidades, al menos, está como intercambio como cultural de las carreras, pero al menos donde nosotros estudiamos, que fue la Universidad Católica del Maule, que es una universidad que trae en la que ingresa mucha gente de zonas más rurales, tiene un alto índice de vulnerabilidad social. La gente igual se aglomeraba y generaba espacios de vida universitaria en muchos sentidos. Sí. Entonces Las tocatas. las tocatas, claro, las bandas, Las fondas. las fondas. ¿Qué son las fondas? Las fondas como... Fiestas patrias. Sí, fiestas patrias. Se celebra un evento histórico en Chile donde
se comen empanadas, se bebe mucho terremoto. Mira, país sísmico, tenemos un trago que es terremoto, que consiste en granadina, no sabía. pipeño, un licor, helado de piña y mucha sed. Es dulce, no se siente, eso es lo malo. Y te mueve más que un terremoto de 8.8. Sí, no, ya, claro. Después que salís de eso, te terminás abrazado con una casi enfermería, igual, cualquier cosa. Sí, despertar con alguien que no conoce al otro día. Es un loquito, es un loquillo. Sí. Bueno, allá en Uruguay se da también algo así, aunque sea por lo menos dentro de la facultad. Sí, pero en el formato de, por ejemplo, el tema político también. En el tema de que a veces organizan fiestas. Bueno, yo por ejemplo yo no tengo mucha liga. Yo arranqué a estudiar el año pasado, en 2019. Y en el 2019, cuando yo arranqué, se dio el paro más largo en la historia de la Facultad de Psicología. Casi 2 meses de paro. Casi suspenden las clases, casi se pierde el año. Y está, complicadísimo. Y está, mismo siempre hace una fiesta de bienvenida, cuando arranca una generación. Sí. Y no tuvimos fiesta de bienvenida, por ejemplo, baile no tuvimos. Y ahora este año, cuando arrancaba este año, iba a arrancar, y bueno, saltó la pandemia esta, y no tuvimos clases. Tuvimos clases online, entre algunas materias, tipo 2 materias tuvimos que nos dieron clase, después las demás no. Y bueno, y hasta hace poco mismo estaban peleando, porque no querían hacer el periodo de exámenes de julio. O sea, iban a dejar sin periodo de exámenes, y nosotros tenemos previaturas. Entonces, mismo, si vos nos hablabas materias que tenían previaturas, no podías anotarte las materias. Y ahora estaban viendo el tema de las previaturas, porque con todo esto la gente no pudo estudiar normalmente, ¿no? No. Y estaban viendo si las sacaban, pero por lo menos lo que hicieron, habilitaron los exámenes, ahora en julio. Y eso es como que un respiro dentro de todo, porque si no habían exámenes, era horrible. Y bueno, después el tema de fiestas y eso, la verdad, no es tanto, no organizan alguna cada tanto, y hacen movidas culturales, ¿no? También. El tema de la Facultad de Psicología acá, todo el movimiento de lo que es el feminismo, hace muchas movidas con todo lo que es la mujer, la diversidad y el arte. Y eso tipo, pero no son movidas tipo así, movidas nocturnas así de chupar y todas esas cosas, ¿no? Porque están dentro de la universidad. Tipo, pero capaz que estaría bueno hacer un intercambio, ¿no? Para ir y conocer las culturas de ustedes, ¿no? Sería un buen sincretismo, yo creo. Claro. Sí. Acá, bueno, en nuestra región hay 4 universidades, de las cuales 2 generalmente hacen bastante ruido en temas de fiesta, que es nosotros la Católica y la UTAL, que tiene los quinchos también. Y no era raro ver que muchos gente de una universidad se fuera a otra universidad simplemente a beber alcohol o a pasarla bien, haciendo también eso, encuentros de psicología regional, de psicología con otras personas, eran como excusas. En vez de hablar vamos a hacer un encuentro de psicología, ¿no? Vamos a hablar sobre Freud, la teoría psicoanalítica. No, a chupar, no. O sea, no se molesten tanto. No, miren, aquí. Pará, ¿sacó el diploma? ¿Qué onda? De los múltiples, no sé si se ve. Sí, algo se ve. Certificado. Certificado. Sí, un certificado que tenemos de una jornada de estudiantes de psicología que hicimos el año 2015, si no me equivoco. Que fue uno de los primeros. Entró equivocado del salón. Sí, ustedes diciendo se equivocó, dijo, acá es la joda, y tal, ya después no podía ir. Sí, y ustedes diciendo que actualizamos, me parece. Están dejándonos mal parados, cabrón. Acá el único que nombró el alcohol primero fuiste vos. Sí, pero es que. Y la hot y despertar con gente que no conoce. Sí. O sea. Oye, pero ¿por qué vivo en el pasado? Bueno, es verdad, reinventémonos. Bueno, igual las cosas van cambiando, porque nosotros igual hablamos de nuestros primeros años universitarios. Después uno con los años le llegan encima, y ya duele un poco las rodillas bailar y empieza ya a ir a otros tipos de lugares. Nosotros teníamos un lugar, digas que no, que él me llevó a conocer, Manuel, aunque lo niegue. Central Bar, que ojalá. Él es como, Manuel es como el padre de todos, es como el padre, ¿no?
Sí, O sea, sí, es como, vengan niños, vengan, vengan. Era nuestro mentor, si estaba un curso más arriba que De hecho, nosotros. soy menor que ustedes dos. Y menor, sí. ¿Nos mencionó? Consejo Oye. que da Manuel, por ejemplo, que una mala experiencia no te aleje de la droga. Esa guía nosotros teníamos como Muy buen consejo, sí, muy buen consejo. sí. Y aquí estamos. Es un visionario, vos lo ves así, es un visionario. Sí, ahora Creo que estamos toda- desempleados los tres. Creo que, toda crisis es una oportunidad. Incluso una crisis de abstinencia es una oportunidad. Vos habías dicho que Manuel era el primero que tuvo la idea de hacer el podcast, ¿no? Sí, ¿O sí. quién era? ¿Quién fue? ¿No, Manuel? ¿Es de la idea? Sí. De hacer el podcast. Sí, Manuel. Y vos, Manuel, por ejemplo, ¿vos lo tenías pensado hacer antes ya de recibirte o luego de recibido? Bueno, lo que pasa es que yo... Antes, mientras estabas estudiando, ¿no se te planteó las ganas de hacerlo? Sí, pero era distinta igual la mentalidad que tenía en ese entonces. Porque el podcast que yo inicialmente tenía pensado hacer era enfocado mucho más en la distensión y juntarse y hablar cosas como más como de lo acontecer de internet nomás. No sé, viste tal película, qué sé yo, pero después me fui enrollando en asuntos más complejos Claro, ¿viste Rápido y Furioso? ¿Cómo aceleró el auto ese? Tipo, claro. Nada que ver, ¿viste? Tipo, terminaba haciendo un podcast hablando de crítico de películas. Claro, pero, No. pero como te comentaba, pero en verdad a mí el tema del podcast fue un poco porque Vincent también tenía una idea de hacer un trabajo como de hablar de ciencia y cosas así. De hecho, en los primeros episodios del podcast de Psicólogo y Desempleado hablábamos de una forma mucho más academicista, quizás más cuadrada. Claro. Y después fuimos generando y todavía estamos generando, digo, como si ya era una trayectoria muy grande. Claro, obvio. Tipo, yo también estoy en ese proceso también de cambiar un poco y bueno, estamos haciendo esto, una colaboración y está bueno un tema de cambiar esa cosa de que a veces puede ser un poco más seria y no llama tanto la atención, pero algo más distendido, ¿no? De una manera que también puedan entender la gente, o sea, no quiere decir que porque esté distendido no sirva o no aprendas nada. Claro, eso es el punto que está bueno romper un poco, porque si no es como que la gente escucha, mira, 2 o 3 minutos, pum, se duerme y... Sí, eso Es como que- es parte igual de las retroalimentaciones que yo he recibido, que a la gente le gusta igual. A la gente le interesa la psicología, pero no le interesa, Claro. por ejemplo, estar en un seminario de psicología. Entonces, si generáis una suerte de este híbrido que hemos generado con cariño y desprecio a la vez, que se llama Psicólogo y Desempleado, yo creo que como que para allá va creciendo. En el sentido de... Sí, obvio. Además, ¿ustedes hace cuánto están haciendo el programa? Hace poco. 2 meses vamos a cumplir. Ni 2 meses creo que llevamos. Sí, porque partimos a mitad de mayo. Últimas semanas de mayo. Partimos. Yo creo que llevo 3-4 meses recién también todavía. Y todavía sigo aprendiendo y tratando de ajustar clavijas y todo un poco porque es difícil. Además, ponerte adelante de un micrófono, ¿no? Y adelante de una cámara también, en el caso mío, que yo también tengo el canal de YouTube. O sea que es complicado. Bueno, y más todavía sumándole que yo todavía no soy psicólogo. O sea, hay cosas que, o sea, si quiero hablar, tengo que citar a la persona que lo digo y tal. Igual yo siempre aclaro que yo soy estudiante todavía, por tema de que pueda haber un problema, lo que sea. Pero es lo más también, es lo más difícil que me resulta el no ser psicólogo todavía. Pero pasa que, no sé, me nace hacerlo, sinceramente me nace. Y darle la oportunidad a los psicólogos de distintas partes como hago yo y darles un lugar para que tengan voz y hablar, ¿entendés? Es lo difícil a veces, porque no podés llegar a todo el mundo. Y está bueno tener un lugar donde puedas ir y decir, bueno, a mí me encanta, yo que sé, el tema, la ansiedad, y hablar sobre la ansiedad, o a mí me gusta hablar sobre el tema de las emociones, y va y hablar sobre las emociones. Y está bueno eso, pero hacerlo además de una manera distendida, ¿no? De una manera que no sea tan con términos académicos como te pueden enseñar en una clase de facultad, sino de una manera que la entienda todo el mundo, porque vos te pones a pensar, en realidad, la psicología es algo social y que vive todo el mundo en su día a día.
Pasa que los términos que nosotros usamos para el día a día hablar de las cosas que nos pasan no son los mismos términos que se usan en la psicología. Porque si no, o sea, pierde, como quien dice, pierde esa validez científica, ¿no? Pero, o sea, básicamente todos vivimos psicología y respiramos psicología. Eso es lo bueno. Y tratar de llegar, o sea, y distintos países también. Ahora que con todo esto te podés poner en Spotify. Y en Spotify te pueden escuchar desde la otra punta del mundo igual. Y eso es genial. Eso es genial, la verdad. O sea, para mí es una volada de cabeza. Yo cuando empecé a averiguar para hacer el podcast y descubrí que podía engancharlo y ponerlo en Spotify, me enloquecí. O sea, no sé cómo fue ustedes, cómo averiguaron ustedes con todo el tema del podcast. Busco el mensaje que me dejaron cuando se escucharon por primera vez en Spotify, ¿no, chiquillo? Dale, búscalo. Ya, dale. Yo no me acuerdo. Ya, pero yo advierto acá, no sé si tienen sabe censurar con pitido, porque... Lo hago yo manualmente. Ahí. A ver, busca. Mientras conversen algo, mientras yo... Sí, dale. O sea, sí, yo creo que la situación que estamos viendo ahora ha obligado a reinventarse un poco. Yo creo que nosotros la situación fue la que nos hizo hacer el podcast. Yo creo que si no están en pandemia, esto no nace igual. Y es como una necesidad, por lo menos yo sentía la necesidad de que como profesional ya, ahora puedo tener... A ver qué pasó. Lo encontraste, ¿no? Vincent, ¿estás seguro? Es que lo dices tú. No, yo por qué. Dale. Dale. Por último se pone con pito. Ya. Hermano, la hicimos. Este soy yo. Güey caleta. Pero estamos en Spotify. Vincent me dice, bueno, está bien. Aún no termino de escuchar, sí. Ahora escucharé con audio. Y dice, ¿te gustó la música? Le pregunto. Y le dice, oye, ¿será mucho si escucho? No, pero más o menos me pasó lo mismo a mí, porque yo, además, vos estás 1 hora y pico, 3 horas, yo creo que esperé 3 horas recién para que subiera, o sea, el podcast. Y ahora después subo los episodios, los sube a los minutos, a los 20 minutos por ahí, pero para que se creara el canal y todo, estuve como 3 horas, 4 horas, y fue tremendo. Y además, bueno, a mí me pasó una cosa, que yo cuando lo subí, el podcast, me quedó duplicado. Entonces me aparecía como 2 podcasts que tenía con el mismo nombre. Y tipo, la pasé mal, no lo podía borrar, no lo podía hacer nada, hasta que después agarré, le cambié el nombre a un nombre cualquiera, y creé un podcast nuevo y ahí me quedó bien. Pero al principio me enloquecí, tuve que aprender 20.000 cosas para hacer eso. Tuve que mirar no sé cuántos videos, fue una locura, porque, o sea, es algo nuevo, o sea, no tenías a nadie a quien preguntarle tampoco, o sea, yo no tenía a nadie, y le escribía, y no podías escribirle a nadie diciéndole, vos, ¿cómo haces esto en podcast o Spotify? Y nadie sabía. No, sí. Entonces es como que también, como que esa falta de información te volvió loco, o sea, pero ya veo que se emocionaron mucho con el primer programa. Vincent se emocionó mucho, yo estuve moderadamente Sigue leyendo, sigue leyendo. Yo me acuerdo algo de que decía. Ya, lo pinche tu madre. Sí. No, Yo no me acuerdo mucho. no. Dice, ya, ahí dice Vincent, será mucho si me toco mientras lo escucho, sí. Le da como otra atmósfera. No, dale nomás, le digo. Yo llevo... Sí, tenés. Los tipos estaban enganchados ya. Sí. Además el programa, ¿cuánto duró el primer programa? ¿Cuánto tiempo duró? 50 minutos. ¿Como 1 hora? Sí. No, No, sí fue cortito el primer capítulo. Bueno, verdad, el piloto. El piloto. Oh, Menos de 1 hora. Fue menos de 1 hora. Fue cortito. ¿Y su familia qué les dijeron? ¿Los escucharon y eso el programa? No, ¿Los amigos? no, familia no, amistades sí. A mí por lo menos... Pero... No, ¿No lo escucharon la familia porque no se lo pasaron o porque no lo quisieron escuchar? No se lo lo pasé. pasamos. No. Yo- Si quiere comenzar algo de psicología, que hable conmigo. No, pueden hablar conmigo. Yo Ahora, no el público Y tipo objetivo. y tu padre o tu madre o así, tipo no escucharon tipo por ellos a ver qué era el programa y que de qué hablaba, ¿no? No, ya lo decepcioné mucho al entrar a esta carrera. No quiero seguir decepcionándolo. Entonces, no. Para eso Sí, estudiaste nada. 5 años, para que me diga, para eso estudiaste 5 años. Sí, No. no.
Claro. Oye, No, obvio, sí. qué agradecido estoy yo de mi configuración familiar que me apoya con el podcast. Si lo escuchaste, sí. Tú. Mamá, te No, quiero. sí. Le tiraba un beso, Sí, ¿viste? mamá, gracias por escuchar mi podcast. Te agradezco. Nosotros también la queremos. Ah, sí. ¿Y los amigos? O sea, ¿qué te no, dijeron? yo- Los compañeros de universidad y eso. Amigo. ¿Qué les pareció? A mí me agarraron para el huevo al principio, me dijeron que me iban a funar. ¿Qué? Funar, es como crachear, ¿se dice allá? ¿Cómo? Funar, es que aquí existe algo que es la funa, que es cuando por redes sociales te hacen como una condena social por haber hecho algo mal. Como cancelar a alguien. No, tipo... Ahí va, tipo acá, por ejemplo, está, yo que sé, un scratch, Sí, se podría sí, tengo decir. entendido que se Ahí va. dice así para allá. Tipo así. Oye, qué difícil Está- explicar una funa, ¿eh? Sí, Recién vos. me di cuenta. Qué complicado explicar qué es una funa. Hablemos de la cancel, de la cultura de la cancelación y todo entendemos ahí. Claro. Sí, y después que tipo le gustó cuando lo fueron escuchando y eso. Dale, Nico. A mi gente me ha dicho que sí, que está piola, que sí. A lo mí tengo- a mí me ha pasado y Sí, que mucha sí. gente que yo conocí, no sé, pues, en la secundaria o en otras partes de mi vida que están ahora estudiando psicología o ya son psicólogos o psicólogas, que lo han escuchado y dicen lo agradecen bastante porque si bien tenemos espacio para huevear, para reírnos, para todo, también tenemos este otro espacio como para un poco hacer un poco de difusión, un poco de la ciencia. Aquí pasa mucho de que se hablan con los términos como cualquier, no sé, pues alguien se levanta un poco en el intensivo y dice, no, estoy deprimido. Alguien se Claro. enoja y no, soy bipolar. Se habla de lo tóxico, se habla de... Sí, el mal uso de los términos. Entonces, no sé, igual como que quisimos un poco incidir en eso. Astrología. O la astrología también, pues. Solo algo epistemológicamente irreconciliable. ¿Tuvieron alguna novia tóxica? Ah, le metí la pregunta, ¿viste? Oye, Recién hablando de- Ahora. Estoy perdiendo señales. Ah, ¿sí? no. Ahí va a ir un pito. Yo personal no he tenido una. He tenido como... Bueno, todas mis relaciones de la carrera fueron así. No, yo, no es que estés con gente de la universidad en la carrera. No. no, yo creo que eso queda entre mi terapeuta y yo. Con eso digo todo. Sí. No, tenés que contar algo, porque acá la chispa la tenés. No, estoy bien. No. Sí, estoy bien. Me gusta mostrarme vulnerable. Estoy Oye, bien. Sí. ¿pusiste de Smith? Sí, mi ahora. Se puso solo. Bien. Sí. Bueno, ¿Y vos, Nico, tuviste experiencias tóxicas? Esa risa sabe algo. No, me lo resuelve mi psicólogo. Ah. ¿También? No, yo puedo decir que no, que he tenido la suerte No. que no. Bueno, tenemos que No, no agregar que tengo. aquí Nicolás es el más sano de los tres. ¿Sí? ¿Sí? Nicolás. Sí. Sí, Recién mentira, no, decís. sí, a memoria. Sí, a la verdad memoria. es que sí. Sí. La verdad es que sí. Más sano. Sí, de hecho, él no es tan sano por la buena influencia de nosotros. Sí, yo creo que si no fuese por nosotros, él tendría el pelo corto. Y... Sí. Se bañaría No, todos pelo los días, corto, por ejemplo. pelo corto va más allá de la carrera, es un tema de antes. ¿Y ustedes, por ejemplo, están contentos que haber elegido psicología como su carrera, o en realidad tienen, aparte de psicología, también tienen otra carrera que les gustaría hacer? A mí me gusta buena mucho pregunta. la filosofía. Me gustaría igual irme por ese camino después en tema de postítulo y posgrado. La fenomenología, hermenéutica, toda esa como rollo me gusta más porque también te aleja un poco del falso conocimiento y todas estas ondas New Age que al final te dan como... Y respondiendo a mi gusto. De hecho, igual en cuarto año pensé, sinceramente, si me cambiaba de carrera o no. Pero no lo hice. Ya estaba con las becas, no podía Decime un tirar... cuarto. No podía tirar las becas. Ya está en el punto Sí, cinco, Un hombre de armas tomar. Sí. Sí, güey. ¿Y la serie Merlí, la viste? No, aguanté un par de capítulos, no la terminé de ver, no me gustó.
Pero vi. No. Y vos No me gusta. Saludamos. cortó todo. Sí, Disculpa, pero- Pudiste haber dicho. Vos, Nico, ¿cómo lo sentiste? Sí, Nico, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo? ¿Cómo sentiste tu consulta? Sí, pasado, ¿viste? Sí. No, digo, ¿cómo sentiste la carrera? Si vos que querías hacer esa carrera o querías hacer otra, o ahora después más en el futuro querías hacer otra carrera también. No, es que a mí antes de entrar me gustaban varias carreras. Que yo igual estuve 2 años antes de que salí del liceo a entrar a la universidad estuve en un periodo de 2 años. Entonces ahí la pensé harto y no me incliné por psicología. Y no me arrepiento de la decisión. Y en un futuro no quiero estudiar otra carrera, quiero seguir estudiando psicología. Quiero seguir. Sí, porque en realidad vos te pones a pensar y en psicología, si querés perfeccionarse, tenés Uf, 1000 cosas, 1000 ramas, o sea, sí, no te da la vida, o sea, no te da la vida, literal. ¿Y ustedes tienen tipo pensado irse a estudiar a otro país o algo, hacer un posgrado o algo de eso? Yo he pensado, Sí. yo he pensado que como que, no sé, pues no. A mí me interesa mucho el tema de política pública y derechos humanos, por ejemplo. Es como Qué raro la política en vos. no, pero me refiero, me gusta la política pública entendiendo que, no sé, pues tenemos una deuda histórica con la salud mental. Chile, tenemos ¿Cómo? una deuda histórica con la salud mental en Chile. Mira, ¿En qué que, sentido? por ejemplo, yo mismo fui paciente usuario de una atención psicológica y tuve que primero buscar un servicio privado porque la atención pública acá es súper precaria y súper corta. Entonces debido a la gravedad de todas las situaciones con las que estaba pasando, era un riesgo muy alto irme al sistema público a atenderme. Entonces Claro. me he dado cuenta que la manera que a mí más me acomoda, al menos de aproximar la psicología, es dentro de la política pública y el derecho humano. Para mí la salud, ¿cierto? Y todo ese tema Claro. tiene que ver con el tema de los manejos de los derechos de las personas. Po. Claro, obvio, que tenga por lo menos un mínimo o sea, de atender bien a la gente y poder atenderla, porque a veces se queda mucha Claro, gente y hacer afuera. cumplir también la definición de salud. Po. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que la salud es un estado de bienestar en muchas esferas, y acá al menos la psicología es casi horóscopo, es casi hablar de horóscopo en el cotidiano. No sé si me entienden. No quiero Sí. no quiero tampoco Sí, sí. decir que el horóscopo sea malo como tal, sino que Pero es malo. sino que la ¿Qué? No, me refiero que a mí se me hace muy no sé, muy riesgoso el hecho de ser un país que tenga un alto índice de psicopatologías de tipo depresiva y no se hayan hecho reformas, ni siquiera mínima reforma en salud mental en 20 años. Claro, eso es importante, es muy importante. Obviamente tratar que todo el mundo pueda acceder. Ustedes en el tema que ya lo dijo Vicent, en el tema que lo que es tipo energético, místico y todo eso, ¿ustedes cómo se posicionan o cómo lo ven? ya, hay uno blanco, ya. ¡Abandonó! Abandonar esta conversación. No, sí. No. Buscar un cojín. ¿Te va a leer algo que fuiste a buscar un cojín? No. Ya, yo. A los chicos les da miedo, pero. No me da miedo. Bueno, pero lo personal, voy a hacer mi cargo de mis palabras. Yo considero que es una contradicción seguir ciertas ideas místicas y ser psicólogo. O sea, tú no puedes definir la personalidad por, no sé, por la teoría de los 5 grandes o de la teoría más evolutiva, construccionista o por la que sea. No puedes tener esa creencia o no es creencia tampoco, es ciencia. Esa forma de ver el mundo, y aparte también pensar que Mercurio retrógrado va a hacer que las cosas te salgan mal. No, claro, pasa que hay distintas concepciones. ¿Viste cómo a veces decimos que la gente usa mal el término estoy deprimido? Como decís vos. Por ejemplo, está todo el tema. Yo, por ejemplo,
he practicado cosas así, energéticas y terapias alternativas y todo eso. En mi punto de vista, he visto los beneficios y he sentido cosas en lo particular. Son cosas que cada uno tiene que experimentar por sí mismo y sentirlas, ¿no? Porque no es lo mismo que yo venga y te diga, me pasó tal y tal cosa, a que vos vayas y lo sientas, ¿entendés? Cada uno tiene su punto. Pero el hecho de que vos te pones a pensar, decís la psicología no está relacionada con esto. Vos te pones a ver y el tema de la salud es un equilibrio entre mente, cuerpo y, o sea, y está todo relacionado en el hecho energético, en el tema del cuerpo. O sea que te ayuda, se está riendo Manu, mirá. No, hermano, es que no es eso, es que me habló mi hermano. Vi un meme. No, es que yo, mira, yo Hay ciertas cosas, obviamente, que yo te digo, hay ciertas cosas que son un bolazo. Pero literal, o sea, hay muchas cosas que son un bolazo. Pero hay otras cosas que ayudan mucho. Fuera de joda. A mí me ha pasado que me han ayudado mucho en problemas que he tenido. Me han ayudado mucho. Es un tema de como quien dice, bueno, la psicología trata también de eso, de abrir la mente y darse cuenta, porque vos te pones a ver, no todas las técnicas, por ejemplo, una persona que hace cognitivo-conductual, capaz que no puede ayudar a una persona que necesita que la ayuden mediante psicoanálisis, o que la ayuden mediante la Gestalt. Y vos te pones a ver y también hay personas que tienen esa entrada que vos las podés ayudar desde otro punto. Obviamente que no te digo que mezclar la psicología con el tema de todo esto, de las terapias alternativas y todo, es lo mismo, porque no es lo mismo. O sea, son diferentes ramas. Obviamente, igual vos te pones a ver, te pones a investigar y todo eso. Yo al principio decía, son cosas así, bobadas, que esto que lo otro. Pero hay pila de libros, pila de estudios científicos también. O sea, si vos te pones a ver, hay pila de bibliografía basada en eso. Y bueno, vos te pones a ver en el tema de la psicología, el laboratorio experimental, los primeros laboratorios experimentales, el tema del magnetismo que se hacía, era todo el tema con radiestesia, todo el tema energético. O sea, tienen sus conexiones en ciertos puntos. Pasa que ahora se popularizó, no sé cómo se llamará en su país, pero imagino que debe haber una loca que a última hora de la noche se pone en la tele a tirar las cartas. Sí. Acá se llama Ana Clara, por ejemplo. Ana Clara va y te tira la... ¿Cómo se llama? Mi Austral tenemos aquí en Chile, que una marcha hizo una migración para proteger a la gente de la marcha. Y tipo, está esa gente que son las que hacen como que teatro de ciertas cosas. Como gente que hace teatro de la psicología también. Sí. Hay gente que lo hace. Sí. Y vos te pones a ver, a veces te pones a pensar y son cosas que a veces como que te sacan la oportunidad de conocer. Por ejemplo, a veces en el chiste está, no, porque esto es una porquería, o esto lo otro. Capaz que te saca la oportunidad de conocer algo que te puede servir o que te puede gustar. Eso es lo que pasa con la gente que lo aplica mal. Es que eso es lo que molesta. Es que creo que... Yo creo que, a ver, hay una cada vez que tocamos, o sea, que se tocan estos temas, yo quiero igual zanjar algo. Yo creo que por ejemplo, cuando hablemos de psicología, nosotros, mira, yo lo aprendí esto en la práctica, realmente. Al ejecutar mi trabajo como psicólogo, cuando estaba trabajando en psicología organizacional en Sename, cuando estuve haciendo mi práctica profesional, mi supervisor en ese entonces me explicaba que todas estas prácticas como fuera de lo psicológico o pseudocientífico, como se quiera llamar, claro, sí, alternativas. Él me habla, por ejemplo, de eso, que pueden estar muy bien intencionadas en muchos temas. Pero el riesgo, por ejemplo, de esto es que con no contar ciertas metodologías científicas, lograr una repetición o replicar esto es muy complejo. Entonces, como sabrá, nosotros acá nos regimos por un código de ética profesional, ¿cierto? Hay distintos enfoques teóricos, y claro, uno podría decir, pero lo podemos tomar desde la narrativa individual de la persona. Pero incluso esa misma narrativa está contenida dentro de un contexto terapéutico que tiene un marco teórico a la base, pero que no necesariamente te está legitimando lo que está diciendo. ¿Me comprende?
Entonces Claro, claro, obvio. yo prefiero, en vez de decir terapia alternativa o medicina alternativa, yo prefiero hablarlas como complementaria. Porque hay textos científicos que te hablan de la medicina Claro. complementaria. Sí, no, hay gente obviamente que lo tiene como complementarias. Lo dije alternativas porque es el término que todos conocen. Sí, no, sí, Pero se se entendió conocen igual. como mejor nombre es complementarias. Pero sí, es que vos te pones a pensar también, y la psicología hasta el 1800 y pico tampoco era válida. No era considerada una ciencia. Y, o sea, y después el código de ética se estableció después. Son todos temas que te dejan a veces pensando un poco, y que está, obviamente que no a todo el mundo le sirve porque es una realidad. O sea, Es lo mismo que... la psicología es una ciencia joven. Lleva poco claro, más de hoy 100 sí. años como ciencia. Pero siempre ha Sí. existido, como dijiste tú antes, la psicología siempre ha existido. La psicología, aparte, ya con los filósofos clásicos, cuando hablaban de la ciencia, hasta la materia, de hecho, la Claro. psicología viene de psicólogos, ya, del estudio del alma, los logos del alma. Sí. De la entonces, Claro. la forma de estudiarla, tampoco de filosofía se trata, por ejemplo, de hablar de filosofía de vida y ponerte a leer, no sé, o cualquier bestseller que te hable un poco, Paulo Coelho, ¿cierto? También hay una metodología. Pero la postura de nosotros siempre va a ser responsable con el ejercicio profesional y terapéutico y buscar lo que haya evidencia. Ya, si uno tiene una formación personal en algo, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy de una corriente más constructivista, racionalista, con teoría de apego, con el crecimiento, el desarrollo de las personas, desarrollo efectivo, ya, y de ahí ha sido mi enfoque de trabajo, que son como de las nuevas últimas olas de psicología que hay, a diferencia de las clásicas. Pero sin embargo se aplican modelos o técnicas y herramientas que están validadas, un tema como decía hermano de responsabilidad. Por eso también es quizás bueno hablarlo de complementaria, porque es como cuando la gente dice tratamiento complementario del cáncer, porque tiene que ser un complemento de, si yo saco el tratamiento principal, yo puedo perder mucha efectividad o certeza de efectividad. Por ejemplo, si yo aplico una quimioterapia, ¿cierto? Y yo sé que puedo tener un 60% de recuperación, lo tengo estudiado, lo tengo medido, y es responsable desde lo ético. ¿Entiendes? En cambio, si yo digo, pucha, pero yo conozco gente que se sanó comiendo limón, no sé, todos los días de la mañana, dale, puede hacerlo, si nadie dice lo contrario. El tema es que sea complementario. Es como cuando también uno siempre va a atender a gente pensando netamente psicología de la salud y lo clínico. Uno siempre va a trabajar con gente que esté de acuerdo, uno comparta su visión, va a trabajar con gente que tiene otro enfoque, o también con posturas políticas. Nosotros que somos declarados prácticamente, que somos políticamente de izquierda, tenemos que atender a gente que piensa distinto a nosotros, que puede ser de derecha, y no hay problema con eso. El tema es simplemente que el ejercicio terapéutico, el ejercicio profesional sea profesional y responsable. Rescatando, el único que nosotros pedimos. Rescatando el interés superior del cliente, en este caso, del paciente, porque es como me ha pasado que mucha gente legitima estas corrientes, pero deslegitima, por ejemplo, la psiquiatría, porque se asocia, por ejemplo, se ve muy negativo la psicofarmacología, pero no es tan así, o sea, es como fumar caño está bien, tomarte un litio está mal. Es como... Claro, entonces también, de hecho eso es lo que hablamos en el episodio de drogas que vamos a subir próximamente, que es como, por ejemplo... Además está bueno ese episodio porque lo contás de tu experiencia, ¿no? No. ¡Lo pitó en directo! Yo dejé la cancha prendida, permiso. Bueno, levante la mano quien no ha consumido drogas. Levante la mano quien no ha consumido drogas. Yo solamente una vez, sinceramente, porque no soy de fumar ni nada, solamente una vez hice unos muffins rico. Con marihuana. ¿Y café? ¿Y no tomas café? Y lo hice para un desayuno. Y yo, la verdad, estábamos comiendo y yo tenía hambre, te juro. Y me comí 4. Y después tuviste más hambre, yo creo. Vos, te juro, fue un domingo que no existía el domingo. Estuve todo el domingo en otro mundo y tal. O sea, no me gustó para nada la experiencia y tal. O sea, además lo hice para hacerlo y sinceramente nunca más. O sea, probé nada. Pero no es algo que me llame la atención, sinceramente.
Sí que hay personas que sí, que le llaman la atención, pero pasa que también, o sea, el grupo de amigos que yo tengo tampoco es que consuman, entonces es como que no. O sea, obviamente tengo un grupo de amigos que sí consumen, pero, o sea, después otro grupo de amigos con los que estoy no consumen, entonces no me llama la atención tampoco. Mira, ahí podemos nutrir Pero un poco la conversación para el podcast. Claro. ¿Ustedes qué experiencia tienen con las drogas? Eso No, queda para el capítulo de drogas. Nosotros no tenemos como una mirada como punitiva contra las drogas, es más comprensiva, como cualquier fenómeno en realidad, y sobre todo si uno lo está viviendo. Porque uno entiende, por ejemplo, el tema de las drogas cumple función. Y la droga siempre hay que sacarse un poco la idea de que la droga es solo lo ilícito. Tomar café, tomar Coca-Cola, tomar... Claro, obvio, también es... En exceso. Las cosas en exceso son drogas. La droga se define por una cosa externa que ingieras de la forma en que la ingieras, altera tu estado fisiológico y también la percepción de ti mismo. O sea, tú tomas café... ¿El amor es una droga? ¿El amor es una droga? De hecho, no. El amor pertenece al mundo de lo inmaterial. Los efectos, sí, la oxitocina sí puede ser entendida, funciona igual como los mecanismos de regulación que la droga, la endorfina y la oxitocina. De hecho, pasa lo mismo que con la... Yo quiero saber la opinión de Manuel. La opinión de Manuel. ¿El amor es una droga, Manuel? No, yo tampoco creo que... Las chiquillas no son una droga. Es que estamos en 2020, no podemos hablar así de las chiquillas. Mira, por esto me dijeron que me iban a funar. Por esto me dijeron que me iban a funar. Por esas cosas. Yo creo, por ejemplo, cuando hablemos de droga, esta es una visión más amplia también de la droga. Nosotros al menos tuvimos tuvimos clases en nuestra formación sobre drogas. Entonces, donde nos drogamos. Claro, más allá de hacer de reducir la droga como al consumo, sino ver la droga como una interacción entre un objeto y un sujeto. Y cómo este objeto y cómo este sujeto conforman una dinámica que puede llevar desde el consumo ocasional hasta el consumo problemático, y todo esto va escalonando, y también te permite a ti como evaluador, como acompañante en un proceso psicoterapéutico, psicológico, si quieres llevarlo, a tomarlo de una perspectiva mucho más comprensiva. ¿Qué se hacía antes, por ejemplo? Tratamientos de abstinencia. Tenía ahí la gente encerrada, ¿cierto? 3-4 meses, castigándola. Las cárceles acá en Chile, por ejemplo, te llevaban detenido por tener 1 gramo de marihuana. De hecho, todavía te pueden llevar detenido por tener marihuana. Todavía. Aún, sí. Entonces, la visión que se configura de las drogas es también desde la visión muy desde la segregación, y muy ligada como al lumpen, al bajo mundo, cuando realmente el consumo de drogas ha sido un proceso histórico y cultural. Inclusive algunos antropólogos señalan que uno de los elementos que catalizó el proceso de sedentarismo en los seres humanos fue producir drogas, como fue el alcohol. Entonces imagínate negar esa parte de la historia. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los efectos que estamos viviendo todavía son los efectos de las revoluciones industriales, donde todo se comienza a acelerar tanto que no sabemos cómo adaptarnos. O sea, estamos constantemente adaptándonos a los procesos industrializados. Y ahí podemos llevar esta historia de las drogas y llevarla también a nuestro proceso cultural. Entonces, claro, es un proceso bien interesante y también súper complejo de estudiar, porque no es como que puedas ir a la farmacia y comprar 5 kilos de cocaína para poder hacer estudios sobre droga. Lamentablemente. Sí. Entonces, claro. Sí. Nadie sabe, no se sabe los lugares donde se pudiera comprar drogas todavía. La inocencia no supera. Oye, ¿qué tal la experiencia allá en tu país con el tema que causó mucho revuelo, el tema de la legalización de la marihuana allá en Uruguay? Causó mucho revuelo acá en Chile. Acá en Uruguay sí está legalizada. Pasa que el tema, sí, la gente obviamente apoyó. La verdad que considero que fue un movimiento, para mí, un movimiento político para ganar aprobación del pueblo, ¿no? También. Eso es una estrategia que son estrategias que hacen pero la gente sí lo usa, mucha gente consume. Pasa que después están los temas de que, por ejemplo, yo iba la otra vez, iba por la calle
iba una pareja de ponerle un chico y una chica, ponerle 20 y algo de años, 20 y poco, con una nenita de 2 años de la mano, o sea, caminando al lado de ellos, o sea, y los dos iban fumando marihuana, tipo, o gente que va a conducir y fuma también marihuana. Es un tema también de tener un poco de conciencia, ¿no? O gente que va a trabajar, antes de entrar a trabajar, se fuma marihuana. O sea, y también esa gente que funciona con marihuana, si no, no funciona. Eso es real. Muchos estudiantes, vos lo ves en la puerta que para entrar a la próxima clase tienen que fumarse un cigarro de marihuana porque si no, no pueden sobrellevarlo. Y yo creo que ahí está el problema en el tema de la responsabilidad, ¿no? Yo si estás con tu hijita de 2 años, yo que sé, considero que tenés que estar en un estado en el que tenés que estar más alerta, ¿no? Mismo como está la situación ahora, que cualquier persona maneja mal y te sube a la vereda y que atropella capaz, o te quieren robar y te lastiman. Yo que sé, hay ciertas cosas que a mí no me molesta, la gente puede consumir lo que quiera, no, obviamente, mientras a mí no me afecte y no me genere un problema, todo bien. Puedes consumir cocaína, puedes consumir marihuana, puedes consumir pastillas, o sea, a mí no me genera problema. El hecho es cuando a veces que te da como que cierto dolor, viste, que vos ves a personas que no la consumen en los momentos capaz que tendrían que ser, ¿no? Adecuados, y se toma eso de, sí, ahora es legal la marihuana y lo toman como algo bien, o te dicen, no, porque la marihuana cura el cáncer. Tipo, esos argumentos, viste, y también tiene su lado dañino la marihuana. Yo conozco gente que fuma mucha marihuana y después de los años vos lo ves y parece, ¿viste cuando los videos de YouTube que le bajás la velocidad? ¿Viste? O sea, vos fuera de joda, los escuchás hablar y el cerebro les procesa de manera diferente, les procesa mucho más lento. También es cierto, por ejemplo, hay un tema neurológico que hay mucha mitología también. Por eso, mira, aquí conectamos, por ejemplo, con el tema de estas como corrientes alternativas a la psicología y a la ciencia, que muchos discursos suelen ser muy apológicos, no sé, con el tema, permisivos con el tema de consumo, y hay muchos jóvenes que consumen marihuana y viene este discurso y no sé, está estudiado que las estructuras neuronales tienen que formar todavía sus vainas de melina que les permiten facilitar el contacto sináptico adecuado. Entonces el consumo de marihuana te causa esos problemas, pues, esa como lentitud. Entonces y problemas de memoria, sí. y lo demás no me acuerdo, pero eso es pero muy fino, la verdad. Pero, claro, me tomaste por sorpresa. Entonces claro, eso. ¿Qué? Eso. No, y también cabe destacar eso de que hay muchos estudios que dicen que en verdad no está comprobado que la marihuana cure cáncer ni otras enfermedades, que más que nada tiene efectos paliativos nomás. Claro, obviamente que no los cura, obviamente que hay enfermedades como el tema del Parkinson y enfermedades, no me acuerdo de otra que ahora que tiene movimientos involuntarios, el tema del Tourette también creo, en cierta parte, y que por ejemplo con el aceite de cannabis le ponen una o dos gotitas abajo de la lengua y le reduce mucho los efectos, no es que lo cure, pero obviamente que le mejora la calidad de vida, eso es una realidad. Es una realidad porque vos una persona que no puede estar rígida constantemente, que no puede moverse, no puede ni siquiera tomar un vaso de agua, que vos le des la posibilidad de que con 2 gotitas abajo de la lengua pueda tener una vida entre comillas normal, porque nada es normal, o sea, no existe una definición de normal. Entonces está bueno eso, pero pasa que está mal. Y la juventud, que viste que se cree que tiene ese argumento, no, porque cura el cáncer, o porque no sé qué, o porque cura enfermedades. No tiene cáncer. Está, yo qué sé, pero está bueno que... Tú no tienes cáncer. O sea, claro, obvio, o sea, y pasa que no se dan cuenta, que te dicen, no, porque no hace nada, y, o sea, tanto la marihuana como el alcohol, como el tabaco, o sea, te generan cambios y que te afectan luego hoy a mañana. Obviamente que no te digo que seas perfecto, porque yo también salgo, yo no soy una persona de tomar solo en casa, por ejemplo. Yo tomo cada tanto a veces cuando salgo y tomo un poco, porque yo en realidad apenas tomo 2 vasos y ya quedo, o sea,
Pero el tema es que tener un control, ¿no? Claro. Medido de las cosas. Pasa que mucha gente lo hace por ¿cómo se llama? Por lo social. Entonces está mal. Es que no sé si está mal. No, dale, Nico. Sí, que como no creo que esté mal, porque en verdad la droga cumple una función social. Dentro de, por ejemplo, dentro de un grupo, puede ser incluso normativo dentro de un grupo, puede marcar estatus dentro de un grupo, inclusión dentro de un grupo. Entonces, o sea, yo creo que muchas veces, o casi todos los casos, se comienza por un tema social. Es que tú tocaste un tema importante que tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Ya, para no caer en el curso de realidades. La gente está muy claro, está muy lejos del conocimiento de la cosa. No hay educación, por ejemplo, en temas de droga. Se habla, por ejemplo, de educación, aquí en Chile se habla de una educación sexual integral para prevenir conductas sexuales de riesgo. Y también debiera hablarse también de una educación en temas de droga. Acá la única educación que uno recibe en temas de droga es no consumir droga. Entonces te venden toda tu infancia, toda tu adolescencia. Si fumas tan mal, nosotros teníamos a Don Graff, que era un perro con una chiporra diciendo que no. Un perro detective que te decía como Scooby-Doo, pero en dos patas. Y te decía, no consumas, si consumas vas a ser pobre y malo. Entonces las campañas no sirven, no hay una educación de las drogas. Como dice Nico, claro, las drogas tienen un factor social, tienen un factor también de que muchas veces no es que se malentienda cuando la gente se refugia en la droga, sino que la droga cumple claro, funciones. el problema es eso. Pasa que el problema es eso. Vos cuando decís el punto social que decía el que estaba bien, eso está bien. Pero el tema es cuando una persona tiene un problema y lo quiere solucionar mediante la droga. Pasa a ser... Es que lo puedes solucionar así, o solucionar lo puedes solucionar de esa mala forma, como también de otras malas formas. A lo que me refiero yo, no hay que enjuiciar ni el consumo ni nada, sino comprenderlo, el por qué consume. En vez de enjuiciarlo, sí, porque no está, porque al decir que algo está bien o está mal, todo el mundo está cayendo en un discurso ya medio moralista. Porque la ciencia no es moral. La ciencia es ¿Vos qué opinión tendrías sobre las drogas? ¿Qué harías vos con las drogas en tu país si tuvieras la oportunidad de controlar esa parte? Si me dependiera, yo me gustaría utilizar mecanismos estatales para la distribución de la droga y una campaña educacional fuerte. Porque es distinto que alguien fume y que se excuse en que, como dices tú, que si yo fumo me puedo curar el cáncer y no tengo cáncer. A decir, no, yo simplemente fumo porque me gusta fumar. Yo siempre bebo alcohol porque me gusta beber alcohol. Me gusta beber alcohol en sociedad. Me gusta beber alcohol solo cuando estoy, no sé, pues, escuchando Radiohead o The Smiths para deprimirme un poco porque el día desperté con ese estado de ánimo. Y eso no tiene por qué significar un problema si yo sigo funcionando y sigo teniendo buenas relaciones con los demás. Y lo consuma consciente de las consecuencias que te puede traer también. El modelo de Portugal... Y el tema de las drogas, por ejemplo... ¿Qué alguna diferencia entre las drogas, lo que es droga química, drogas naturales? ¿Y eso tenés alguna concepción propia? Te respondo la pregunta. Mira, lo que pasa es que hay decime, lo que hacen muchos autores para clasificar las drogas, en vez de por su origen, prefieren clasificarlas por lo que producen. Tenemos las depresoras, tenemos las estimulantes, tenemos las psicodélicas, y cumplen distintos criterios de acción en nuestro sistema nervioso central. Pongamos el caso del alcohol, que es una de las drogas más consumidas en Latinoamérica. Es una droga que te deprime el sistema nervioso central. Y cuando hablemos de depresión en el sistema nervioso central, no hablemos de que el sistema nervioso central se pone triste, sino que sus funciones es que esa clase de mal funciones. Claro. No, la gente puede entenderlo como eso, y en realidad es una baja de actividad, una disminución de la actividad. Las clasificaciones de drogas nos permiten comprenderla en función de la acción que genera esta droga. Hay modelos como el modelo de drogas que creo que Portugal y Canadá manejan este modelo, que es hacen una ficha así como una ficha de protección social, que no sé, fulano tanto tiene un consumo de sustancias de tipo, no sé, consume heroína, consume tal sustancia. El Estado le facilita la sustancia, pero también le facilita una serie de pautas para poder
conllevar su consumo, porque igual también hay un componente neurofisiológico del consumo de drogas que te altera tu conducta. Llámese neurotransmisores, niveles de dopamina, ¿cierto? Entonces también entender que el problema de drogas es un problema de salud. ¿Qué pasó en México, por ejemplo? México, con todo este cartel y la narcoguerra, o Ronald Reagan en el 80 en Estados Unidos, cuando le declara la guerra a las drogas, toma una política armamentista, dándole más poder a las fuerzas policiales y debilitando la investigación científica. Entonces, durante años reducimos el nivel de evidencia científica que tenemos para estudiar las drogas, y también generamos mayor problema porque segregamos el problema de drogas a las poblaciones más vulnerables. Entonces después tenemos, no sé, pues acá se habla mucho de que Pinochet metió la pasta base a las poblaciones. Entonces también entender que pareciera ser que los modelos políticos, ¿cierto? Los modelos que tenemos actualmente nos ponen drogas para gente con mayores recursos y drogas para gente con menores recursos. Y uno la evidencia que puede ver mayor consumo de alcohol en las poblaciones con mayores niveles de estrés, de ansiedad, cierto, de violencia interfamiliar. Entonces uno puede hacer esta correlación de droga y conducta, pero también podemos entender que es un problema sociocultural. Y desde la psicología, y respondiendo a la pregunta que hacías delante, tenemos focos de acción. Y uno de esos focos de acción más inmediatos es ver la temática de drogas con una perspectiva no castigadora. Porque al trabajar de una manera no castigadora podemos al menos entender el reto de un otro. Yo tanto me defino de esta manera y tengo este problema de sustancia. Eso quería apuntar. Claro. Importante es así, persona con un problema de sustancia, Claro. no drogadicto. El drogadicto, el alcohólico. Entonces, eso al menos con el tema de la droga, porque si no nos estancamos en estos discursos de la psicología de antes, pues, que no hablamos del loquito, que hablamos de la histérica y del lunático. Del lunático. Entonces claro, nosotros de repente parecemos medio escépticos cuando hablamos de estos temas, pero en el fondo es porque nos preocupa profundamente la salud de las personas. Entonces en esta preocupación de las de que tenemos hacia la otra persona, de repente parecemos un poco más toscos al hablar de esas situaciones. Y es una de las críticas que se nos ha hecho también, pues. Claro, el tema vos más o menos tenés una idea de un consumo regulado, un consumo responsable, o sea, pero que esté por parte del Estado. O sea, sí. Eso lo dije yo por mí, no sé de los chiquillos. Yo igual voy por esa postura. Pero más o menos creo que ellos van por el mismo camino, ¿no? Más o menos. Yo creo que la salud es un derecho humano. Partamos desde esa base. Entonces, si consideramos las drogas como un problema de salud, automáticamente pasaría a ser parte de una situación que debe verse por un Estado garante de derechos humanos, independiente de la política, porque el derecho humano no son intransferibles. ¿Me entiendes? ¿Quién considerás que sea el óptimo para resolver ese problema o el equipo interdisciplinario que tiene que haber para solucionar ese tema? ¿Como qué tipo de profesionales te refieres tú? No entendí muy bien la pregunta. Claro, o sea, ¿qué tipo de profesional tendría que encargarse del tema de saber, o sea, qué droga darle sí o qué droga darle no, depende de lo que necesite la persona, o qué equipo interdisciplinario, mezclado varios tipos de profesionales, como para armar un conjunto óptimo para que solucionar este tipo de visión que tienen ustedes? Mira, en Chile por lo menos se trabaja de una perspectiva biopsicosocial, al menos en el papel. Al final en realidad es como biopsicosocial. Sí, obvio, sí, en realidad sí, ahora la psicología se ve como algo biopsicosocial. Claro, o sea, pero en ese asunto, si hay tantos profesionales como aristas toca la temática droga. La temática droga puede abordar temas de salud, entonces tienes que hablar de que sí o sí tienen que involucrarse profesionales de la salud y de la salud mental, ya, porque también tienen que haber enfermeros capacitados en salud mental, que no hay mucho. Médicos, psiquiatras, psicólogos, también trabajadores sociales, porque estas personas también interactúan con otras personas, con redes, tienen que haber temas de políticas públicas. Pero estamos hablando, por ejemplo, del macrosistema, ¿ya? Citando a Orphan Bennett, estamos hablando de un tema de macrosistema, tenemos que también tener personas o personalidades políticas que estén comprometidas con esto,
Ya esto tiene que ser una orgánica, como dijo Manu, bueno, tiene que ver con temas de derechos humanos, ¿cierto? Bueno, tiene que ser un tema orgánico, entonces tiene que ser una mesa de trabajo con personas que estén involucradas en todas las dimensiones que aborda la droga. Ahora, Claro, ¿quién? en el tema... Persona en particular, no tengo idea, porque quizás este país no es nacido. Esto es no sé, pues puede decir ya el ministro de Salud puede valer 10 hectáreas de gallampa, entonces no. Pasa que te es un tema también de los ministerios, como decís vos, a quién ponen, ¿no? Claro. Porque a veces vos ves ministerios que ponen a personas que no están capacitadas o no tienen tanto... A nosotros nos gobiernan tacto en el ingenieros área. comerciales. Entonces, Sí, pues. Carrera que ni siquiera existe en otro país. Po. imagínate. Sí. O sea, como Es que es difícil a veces porque los temas son muy, muy complejos, o sea, Sí. abordan muchas cosas. Y bueno, por ejemplo, en el tema capaz que yo, desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que también tendría que haber gente del ámbito laboral, Sí, también podría Sí. ser, del ámbito familiar, porque Sí. es una cosa que, o sea, vos tenés que sobrellevar eso, o sea, el consumo, y vos sos un ser que trabaja, ¿no? También, sí. o sea, sos un ser que está con tu familia, o sea, creo que también, o sea, es como que es muy amplio el tema. Pasa que vos te pones a pensar y está, como dicen ustedes, el tema de tener la droga, o sea, que siga siendo legal, está mal. Pero la legalizás. Bueno, es que ahí yo ¿Y creo cómo que, controlas yo creo todos que esos ahí, por ámbitos? ejemplo, sí, Creo que creo se arma un como- problema más como- grande, como capaz. que se me vino algo a la cabeza recién con todo lo que hemos conversado. Que es también reconocer que somos personas en sociedad. Yo creo que más que un equipo de profesionales, entender que las sociedades castigan o protegen en función de los intereses que la misma sociedad va generando a lo largo de su historia. No sé. Entonces, claro, podríamos limitar esto solamente a hablarlo de un equipo de profesionales, ¿cierto? Pero es como lo que ocurre en las sesiones de terapia burbuja, donde va una persona 1 hora a la terapia y vuelve a su ciclo vicioso, lleno quizás de alguna violencia, que es con los casos más usuales, donde no ve otra alternativa. Entonces también es un tema bien complejo porque, como te decía anteriormente, no hay una cultura de no castigo hacia las drogas. En muy pocos países. ¿Tú sabes lo que pasa en Filipinas? Sí. Bueno, como quien dice, uno de los pioneros, me parece a mí, pero Holanda. claro, y también el enfoque que le dan, porque estos países más europeos tienen distintas trayectorias en muchas cosas. Yo creo que compararnos, por ejemplo, con Europa, en temas de política, en temas de filosofía inclusive, no es que no sabes. Sí, pasa que vos te pones a ver, Europa tiene mucho más años de sociedad. También. Ese es un tema. De sociedad occidental. Aquí habían sociedades también. De hecho, aquí habían. Claro, obviamente, de sociedad occidental en la construcción occidental. Claro. Después nosotros impusieron un estilo de vida que ellos ya tenían cierta ventaja también, porque ellos ya lo venían viviendo. Y como que en cierto punto, entonces como que llevan como que cierto camino andado. Perro se llama? chico. Este perro chico. Este perro. Bueno, es que no hay soluciones simples para problemas tan complejos. Sí. No sé. No se No, va, obvio. no se va a Es que- solucionar ni castigando más ni despenalizando más, sino que tiene que ser Y nosotros tampoco. hermano, un cambio, claro, un cambio social, Nosotros tam- ¿cachai? Quizá. Y esos cambios igual yo creo que esos cambios están ocurriendo. Ya que se discuta es distinto. Y nosotros tampoco Quizá- tenemos una bola de cristal para saber cuál es, si acaso, lo que podemos decir nosotros es lo que va a solucionar Y también las nosotros también problemáticas. Sí. En verdad la cagamos Claro, y se acaba la humanidad, no sé, pues no. No sabemos si Sí, va a haber sí, no. sociedad después de esto. Sí, La pandemia va a cambiar mucho el mundo. Que ese es un foco importante, o sea, un problema a la vez. ¿Qué va a pasar con la sociedad post-COVID? Y Sí. vamos a ver, esperemos que esto genere, igual aquí anhelo un poco, que haya una suerte de revolución en temas de salud. De cómo entendemos la salud como sociedad. Porque igual, de cierta manera, un efecto que he sabido, que yo he ido observando, como observador nomás, ni siquiera como observador científico, es que ya, al menos en Chile, tenemos mayor visibilidad de lo que es la salud mental,
cada 2-3 días te viene a la tele un psicólogo hablando de los posibles efectos de la salud mental. Entonces esperemos que más allá de lamentarnos la pandemia en un futuro, digamos, la pandemia fue un punto de quiebre para darnos cuenta de que estábamos haciendo mal en muchos temas. Porque no solamente tenemos el tema de consumo de drogas durante el confinamiento o el tema de la enfermedad misma, tenemos aumento en las tasas de femicidio, ¿cierto? Tenemos tasas de estrés laboral que han ido aumentando por el tema del teletrabajo. Nos hemos dado cuenta que la configuración de los trabajos son, claro, entonces son temas que conlleva la psicología, más allá de la psicología clínica, sino nuestra psicología también va a ir cambiando después de la cuarentena. Entonces no. ¿Y por qué no estrés postraumático después de esto? Sí. Sí, es que sí, obviamente, este tema cambió todo. ¿Ustedes cómo están viviendo la cuarentena en su país? Encerrado. ¿Cómo está el tema? Encerrado. Como país, ¿Es obligatorio? Como país, pensé que personal. Como país, en Chile hay ciertas comunas y localidades con cuarentena estricta. Es total. Sí. Hay otras que simplemente hay un toque de queda, que no puedes salir después de las 10 de la noche. En todo Chile está el toque de queda. En todo Chile. Y se hacen cordones sanitarios que no sé, hay gente que les cierra en Santiago y se van a vivir a otros lugares. Tienen más poder adquisitivo y viajan, entonces esas personas terminan al final como proliferando un poco más el asunto del contagio. Nosotros tuvimos un cambio ministerial hace no mucho tiempo, un par de semanas. Antes la política era tratar de reactivar la economía, había una soberbia del Ministerio de Salud donde decían, no, si las cosas van a estar bien la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, y se abrieron malls, se abrieron cosas así, aumentaron los contagios. Afortunadamente esto ya acabó, hay un nuevo ministro ahora que ha integrado más personas en la discusión, otros profesionales, otros médicos, otros especialistas. Se calmó un poco calmó un poco la agua. Se calmó un poco. Y sí, y eso en cuanto a medida de política pública. Pero también yo por lo menos he visto y se ha visto en las noticias, en redes sociales, todo, de que ya hay un agotamiento emocional, psicológico de las personas, porque al entrar en pandemia, luego de las protestas que tuvimos, no hay credibilidad en el aparato público, no hay credibilidad en las instituciones, no hay credibilidad en los políticos. Es como si el ministro dice, hoy día hay 5.000 contagiados, no le creo, hay 6.000, porque ya no le creo nomás. Entonces igual como que hay una amalgama de sensaciones aquí en Chile que pareciera si cuarentena o no, si pandemia no, pareciera casi irrelevante, porque los problemas que están trayendo los sociales siguen escalando. No sé cómo será allá en Uruguay. No, acá en Uruguay cuarentena obligatoria nunca hubo. Después el tema de si entrar a comercio, supermercados, todas esas cosas, tenés que ir con tapaboca. En el transporte público se recomienda tapaboca y hay una medida de que te ponen una multa si no tenés tapaboca puesto. Pero solamente, o sea, gente de la intendencia puede multar. Y son muy pocas las personas que saben a multar, sinceramente. Entonces arriba del transporte público hay gente que no usa tapaboca. Después el tema, la verdad que por cierto punto estuvo bastante bien manejado, me parece, por el tema de que cerraron las fronteras, cancelaron la educación, muchos trabajos cerraron, muchas cosas. Ahora se está reactivando, de a poco se empezó a reactivar hace unas semanas. La cosa va bastante bien, el número de infectados estuvo cero pila de tiempo, gente recuperada muchísima. Después ¿qué más? El tema, una cosa principal, no sé cómo será allá en Chile, pero acá, por ejemplo, mucha gente, el trabajo que tiene es el trabajo del día a día. Saca plata para comer el día a día. Bueno, mis padres es un ejemplo de eso. Mis padres venden comida y van a las ferias a vender comida. Entonces era la plata del día a día. Y en un momento, mismo la feria, porque es un tema de aglomeración de gente, que se sabe cómo son las ferias, que está lleno de gente. Entonces dijeron que primero dijeron que le iban a suspender. Y luego dijeron que le iba a reducir el horario.
de 8 de la mañana a 1 de la tarde, siendo que acá en Uruguay las ferias van desde las 4 o 5 de la mañana que comienzan a armar, y ponerle que a eso de las 7, 7 y media, 8, ya como que está todo armado, la gente ya empieza a ir, y los fines de semana, sábados, domingos, se extienden hasta las 4 o 5 de la tarde. Está. Por el momento, la verdad, al principio, sinceramente, estaba re preocupado, porque, o sea, es la fuente de ingreso que tiene mi familia, ¿no? Y es complicado porque mucha gente acá en Uruguay, hay gente obviamente que tiene sus trabajos fijos con empresa y todo, pero hay mucha gente que tiene esos trabajos que son personales y que se les complicaba. Entonces la presidencia decidió mantener eso de no generar una cuarentena obligatoria, porque sabía que mucha gente se iba a ver perjudicada. O sea, no se iban a enfermar, no se iban a morir de COVID, pero se iban a morir de hambre. Obviamente que con todas las mejores normas y tratando de no tener todo abierto, se implementó mucho el teletrabajo. Y más acá en Montevideo, que en Montevideo por lo general todo lo que es trabajar, era mucho trabajar para el exterior. Entonces en ciertos puntos se hizo fácil el teletrabajo. Pero pasa que por ciertos momentos estuvo complicada y se vio complicada. Bueno, no sé si ustedes vieron lo del crucero también, el Greg Mortimer, que bajó acá en el puerto y tuvieron que hacer ayuda sanitaria, cordón sanitario. Eso también fueron cosas buenas que pasaron, que ayudaron a personas que estaban varadas, o sea, estuvieron como 2 meses varados en el agua y sin ayuda, enfermándose. Horrible. O sea, debe ser horrible. Imagínate, me acuerdo que había el caso de una que entró en crisis, o sea, estaba en crisis porque no podía. Estuvo mucho tiempo que entró en una depresión, que la tuvieron que tratar y todo. Imagínate estar 2 meses, además sintiendo en ese momento que vos ves que todo el mundo está en alarma. O sea, vos decís, estoy acá a 300 kilómetros en el mar, metido, no voy a salir nunca más, no voy a ver nunca más a mi familia, a mis amigos, a nadie. Horrible. Estás en un crucero que están todos enfermos, y eso es una película de terror, prácticamente. O sea, es una película de terror, y vos ves la situación, y por ejemplo, acá en Uruguay ganó un gobierno ahora que sería de derecha. Antes, por 15 años, hubo un gobierno de izquierda. Y la verdad, yo soy más tirando al lado de la derecha, sinceramente, en el tema de ideales que tiene y las cosas que va demostrando, o la parte que es más económica y la parte más de crecer un país. En parte humanista y en la parte de derechos y todo eso, soy más para el lado de izquierda. Yo me posiciono más en el centro, podría decirse. Pasa que también es un tema de que la política últimamente se toma mucho por el tema de ganar votos. Se toma por el tema de que hacen acciones no por el hecho de que estén bien, sino porque generan movimiento popular y porque generan votos. Y eso te das cuenta. Si tenés un poco de cabeza te das cuenta. Obviamente que sabés que son cosas que están bien, pero vos te das cuenta que lo hacen por eso. Y entonces es como que enoja un poco, porque toman la necesidad de la gente para sacar un beneficio propio. Y eso es como que enoja un poco. Y en el tema, por ejemplo, de Brasil, que también tiene un gobierno de derecha, pero yo considero que Brasil fue muy mal dirigido, fue un ultraderecha prácticamente. En el tema de no cerrar ni colegios, ni cerrar fronteras, ni cerrar trabajos, y le decía a la gente, no, es una gripe normal, sigan. Y así fue como morían miles y miles de personas por día. Y nosotros tenemos frontera seca, o sea, la frontera con Brasil nuestra es cruzar una calle. Y se tuvo que desplegar todo el tema del ejército nacional, a cerrar fronteras. Fue una cosa complicada porque, o sea, Uruguay, exporta mucho. También el tema exporta mucha carne. Y, por ejemplo, todo el tema de exportaciones, todo el tema de trabajo se vio muy cerrado. Pero es un tema que, o sea, afectó a todo el mundo. No es que afectó solamente a Uruguay o a Chile o a Brasil o a Argentina. O sea, afectó a todo el mundo literal. O sea, antes yo, por ejemplo, en Uruguay, hacían memes y nos reíamos cuando decían, el coronavirus va a llegar, que esto que lo otro, tipo jodiendo, como diciendo que no iba a llegar, que se iba a quedar. O sea, que se iba a quedar en Europa.
y cuando te querías acordar al otro día te despertabas y decía, en México infectados por coronavirus y en no sé dónde también, y vos decías, pero se vino de verdad, o sea, y no tomas conciencia hasta el punto ese que vos ves que planta una emergencia sanitaria y te cambia la vida por completo. O sea, no es lo mismo ya que antes. Y mucha gente necesita mucho apoyo y mucha ayuda psicológica en este momento. Y a veces el sistema no está preparado. Creo que le falta porque además vos te pones a... No sé cómo es el tema en Chile. Acá en Uruguay hay más o menos un aproximado de 8.000 psicólogos recibidos. Y de los cuales más o menos trabajarán, creo que era un 60%, algo así. Y los demás no ejercen la psicología. No sé cómo es el tema en Chile, si hay tantos también psicólogos recibidos, pero vos te pones a ver y no se generan esos vínculos y esas redes. Por ejemplo, con ahora todo el tema de las llamadas, videollamadas, el tema de la consulta y la terapia online creció mucho. Y vos ves a veces que tenés necesidades, tenés personas que tuvieron una formación y como que no se apoya eso. Entonces también creo que es un movimiento más de lo que del Estado. También tienen que moverse los psicólogos, o sea, generar un movimiento propio también, porque si no es como que si te quedas esperando a que te muevan los demás, hay que moverse y obviamente que es un trabajo porque vos estudiaste eso y vos después pensás, vas a tener que mantener tu casa, vas a tener que comer, vas a tener que vestirte y todo. Pero pasa que se tienen que crear esos sistemas en los cuales vos también te veas remunerado haciendo las cosas que son necesidades. Porque vos me vas a decir que no faltan psicólogos atendiendo personas en el ámbito público. No, falta muchísimo. Evidentemente, sí. O sea, aquí en Chile se han abierto hartas agrupaciones de voluntarios, de psicólogos voluntarios que entregan contención psicológica online a gente. Y a mi parecer es lo único que se puede hacer ahora, porque no hay que separar a la persona del terapeuta. Ya el terapeuta psicólogo también está en cuarentena, también está viendo este proceso y claro, nadie nos preparó ni hubo algo de atención psicológica online. Yo creo que todo se está casi improvisando y aprendiendo sobre la marcha. Oye, pero no, es que yo quería... sí, dale. Ya, yo entonces. No, yo quería destacar un aspecto que dijo Manuel que igual me resonó harto, porque en el sentido de que aquí en Chile falta, a los psicólogos nos falta empoderarnos, caleta, sí, nos falta mucho empoderarnos porque, por ejemplo, se ve cuando se manifiestan los enfermeros, cuando se manifiestan las y los matrones, los médicos, pero por ejemplo los abogados, no sé por qué dije abogado, los psicólogos salí con los paletines por ejemplo, aquí los psicólogos siempre hablamos, ¿no? Que la salud mental, que no hay presupuesto para la salud mental, que faltan muchas cosas, pero nunca he visto como un movimiento de psicólogos organizados diciendo ya, hagamos esto o organicémonos. Bueno, por lo menos yo no lo conozco. Yo recuerdo. Entonces igual yo creo que yo creo que nos falta mucho empoderamiento. Es que yo parte de lo que hago en mi programa, en Psicomments, en el podcast que hago, es lo que quiero es eso, es empoderar a los psicólogos de todas partes del mundo, que muestren el trabajo, que muestren sus ideales. Obviamente capaz que yo mañana le hago una entrevista a un psicólogo y tu punto de vista capaz que coincide perfectamente o no coincide o tenés cierta sintonía en algunos puntos. Pero la idea es eso, es ir empoderando a poco. Y no empoderando desde la ridiculización, de decir, no, porque hago quilombo y esto y lo otro. No, sino en tratar de demostrar esa carencia, sino de hacerla más visible. Claro, es que es el tema, nosotros tenemos la herramienta. Tenemos la herramienta, tenemos formación en esta área en concreto. Entonces también tenemos una necesidad de externalizar las carencias que tenemos como gremio, como se quiere llamar. Yo recuerdo que en un congreso de historia y de psicología que se hizo en Chile, yo iba, en 2014 más o menos, porque yo estaba recién entrando, sí. Hablaba de que qué iba a pasar, por ejemplo, el día que los psicólogos se fueran a paro acá. Y que era grande,
que era grande, porque hay gente que necesita el sistema de salud de atención psicológica. Entonces también pero Claro, es complicado. Es lo mismo cuando los médicos se van a paro y hay gente que está esperando la operación, que tiene operaciones programadas, operaciones de urgencia. O sea, pasa que a veces es el tema de lo que estábamos hablando anteriormente, de que la psicología es una ciencia relativamente nueva. Entonces también el movimiento que genera también es relativamente nuevo. Y todavía la gente no tiene esa conciencia de que en realidad vos se te dificulta mucho seguir tu vida, tanto como si estás enfermo corporalmente, tenés una apendicitis, como si vos tenés una depresión, ir a trabajar todos los días. Entonces no se tiene esa conciencia. Pasa que también la gente está acostumbrada, se creó una cultura, como quien dice, de que estar mal es normal. También, en cierto sentido. No se normaliza para afuera, pero se normaliza para adentro. Siempre en el hecho de las cosas ya van a estar mejor, vamos a salir de esto. O sea, pero ¿por qué no trabajar y solucionarlo en el momento? Es que Obviamente que no lo vas a solucionar en una hora. Es que es como el tema de drogas. No hay soluciones simples para problemas tan complejos. No hay que ser reduccionista en buscar la solución y tampoco tan individualista para uno emprender solo Tal empresa. una lucha de esto. Yo creo que a lo mejor lo que estás diciendo tú es perfecto porque quizás falta comunicar, ¿no? Y el diálogo entre nosotros mismos. Que al final como que uno Claro, sale... yo por ejemplo, uno de los proyectos que tengo pensados es hacer una red en la cual las personas puedan entrar y compartir sus experiencias entre todos, mismos que hayan psicólogos de varios países. O sea, en el cual, o sea, brinden un apoyo, por ejemplo, que digan, por ejemplo, hoy una hora por día, media hora por día, en cualquier momento, en ayudar en el hecho de que tener preguntas y responder, más o menos, ayudar a las personas, que haya un intercambio entre las personas, que haya un intercambio entre psicólogos. O sea, y mismo también de las diferentes realidades. Porque de un país a otro, de Chile a Uruguay, cambian muchísimas cosas. Sí. Esa es la realidad. Y ustedes pueden tener una visión sobre un tema que puede ayudar mucho a Uruguay, y Uruguay puede tener una visión sobre un tema que puede ayudar mucho a Chile. Y eso pasa. Y vos te pones a ver, y lo que falta es comunicación. Porque estamos acá, o sea, herramientas para comunicarnos. Tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Discord, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp. O sea, vos te pones a pensar y vos decís los psicólogos hace 40 años. Los psicólogos hace 40 años, o hace 50, 60 años, lo que sea, los tipos tenían que remarla, pero de verdad. Tenían que escribir libros, tenían que escribir artículos, y los libros tenían que promocionarlos para que cruzaran el océano. ¿Entendés? O sea, en Europa, para que vinieran a América, tenían que hacer un trabajo de la puta madre. Y ahora acá tenemos la posibilidad de que hacemos un clic desde nuestra casa y podemos llegar a cualquier parte del mundo. ¿Entendés? Y vos te pones a pensar y tenés un poder en tus manos que obviamente coincide una responsabilidad, pero tenemos un poder increíble y tenemos que empezar a usarlo. Tenemos que empezar a naturalizar esto, tenemos que empezar a unirnos en el hecho de compartir lo que pensamos, en el hecho de lo que expresamos, ayudar al otro. Y a veces es como que te pones a pensar y hay gente que siempre está poniendo trabas, siempre está poniendo palos en la rueda. Y eso es muy real, porque critican mucho el tema de la psicología y lo estigmatizan con la locura, con el hecho de que es una pérdida de plata. Ahora un poco se está tomando más conciencia, pero tenemos herramientas a miles para poder llegar a la gente y poder unirnos. Falta el tema ese, creo que está bueno que tomemos conciencia de eso y empecemos a usarlo. Porque cualquiera ahora puede agarrar y puede hacer un podcast, aunque sea lo mínimo, que tenga una producción mínima, que ni siquiera edites el audio, que ni siquiera le pongas una música de fondo. O sea, subir y contar lo que te parece a vos, lo que pensás y hablar con otras personas. Tenemos la posibilidad de eso. Y creo que hay que usarla. Bueno, ya finalizando con este crossover, quisiera concluir de que
Es agradable igual, es agradable tener esta posibilidad de compartir miradas con gente de otro país, ya las posturas también, se vio que muchas cosas no en todos estábamos de acuerdo y eso igual enriquece la discusión. Claro, obvio. Y es genial también poder conversarlo desde la disciplina. Yo creo que en lo personal igual, a mí por lo menos, me voy con una visión distinta, por ejemplo, de cómo se trabaja, bueno, no tenía alguna visión prioritaria, pero cómo se trabaja psicología fuera de Chile. ¿Ya? Claro. Es genial. Enriquecedor. Enriquecedor. Eso. Darte mucho las gracias, Emanuel, por la invitación. Fuiste tú quien nos invitó primero, se contactó con nosotros. Agradecemos esa iniciativa. No, nada, la verdad que estuvo bueno, está bueno, me parece que es una idea que está increíble como para implementarla y tratar de, sí, generar esas conexiones como generamos con otros psicólogos de otros países y capaz que en algún momento mismo juntarnos a nosotros y sumar más gente todavía, más psicólogos y estaría bueno, o sea, por tener una visión de lo que es la psicología en distintas partes, porque eso cambia mucho. Hay muchos países que se vieron influenciados, por ejemplo Argentina. La psicología argentina es muy europea, es muy francesa. Claro, muy psicoanalítica, vino de Francia directamente, como la medicina. Y otros países como que fueron arraigando de otros lados y también importa mucho en el método que vayan eligiendo. Pero la verdad que está muy bueno ver eso y ver cómo es el proceso también que hablamos, el proceso de estudio, que se hacen de las facultades, cómo se estudia, cómo se hace, cómo se avanza, las vivencias, la manera de verlo. No sé cómo les pareció a ustedes, cómo lo sintieron, qué quieren decir. Buenísimo, me gustó el formato. Sí. Bueno, me gustó el formato, fue súper enriquecedor con la conversación y como experiencia para poder después replicarla con más gente, con más colegas y por qué no con profesionales de otras disciplinas que también se relacionen con la nuestra. Claro, obvio, el tema de la salud es muy amplio, o sea, está bueno relacionarlo con la conexión. Yo adhiero a lo que prefieren mis compañeros. Creo que fue un espacio interesante, entretenido, que muy pedagógico. Creo que nos va a servir a todos como va a ir aprendiendo una infinidad de cosas. A mí a nivel tanto de cómo elaborar las colaboraciones, también las reflexiones con las que uno se queda. Me parece interesante. Yo creo que estoy más que agradecido también por tu iniciativa, Manuel. Porque igual me llamó la atención, porque yo me acuerdo que yo estaba spameando distintas redes sociales cuando me habla de eso. Entonces también me parece igual genial. Llevas 2 años estudiando, pero te noto bien motivado. Entonces igual. Sí, con ganas de hacer un cambio, claro, y con ganas de sumar, que la gente se sume a ese cambio. Entonces yo no puedo ser tan egoísta de decir, yo voy a revolucionar la concepción de la psicología. No, yo necesito gente, necesito psicólogos, necesito estudiantes, necesito gente que sienta la misma pasión que siento yo por querer ayudar a las personas que no tienen las mismas posibilidades que tienen todos. O sea, por lo menos lo mínimo que es la concepción de salud. Eso, quiero agradecerte la iniciativa. Y nada, pues ojalá que en el futuro vayamos, ¿cierto? Ojalá otra colaboración, quién sabe, en otro espacio. Un día así, cuando pase todo, te pasáis por Chile y te damos unos vinos. Yo, de hecho, sí, obvio. Aquí estaba tomando un vino. Claro, no, ese vino lo tenía de la cena. En alguna fiesta de esas medias loquillas, ¿no? Sí. Entonces, claro. Noches talquitas. Genial, pues, Sí, obvio, mismo después en algún momento, si a ustedes les interesa, veamos la posibilidad de hacer un directo por YouTube o por Facebook o lo que sea, que estaría bueno ir interactuando con la gente mismo en el momento, que pueden hacer preguntas y podemos ir saciando como que dudas y curiosidades que tienen las personas, y que creo que el formato que estamos haciendo es un formato que invita a la gente a participar, que no es un formato que excluye, no es un formato que dice palabras raras
no es un formato que trata términos raros, es un formato, como quien dice, pueblerino, podría decirse, que todo el mundo puede entender, tanto siendo psicólogo, como no siendo psicólogo, como siendo estudiante, o como no siendo estudiante. Entonces eso está bueno, y encontrar gente que esté en el mismo camino que yo, la verdad que me alegra mucho, y les agradezco por la oportunidad también, obviamente, de grabar con ustedes. No, nosotros también agradecidos con tu invitación, Emanuel. Vienen de arriba. Agradecidos con el de arriba. Como los memes de acá. Agradecidos con el de arriba. Y le bajaba una luz, ¿Alguien hizo catequesis aquí? Nadie, no. Hipócrita. No, eso, estamos por chiquillos. Eso. Estamos por chiquillos. Un gusto. Chistoso porque Todo. vamos Un a gusto igualmente. despedirnos, pero igual es como Adiós. nos despedimos, Nos estamos pero viendo. todavía cortamos. Saludos. Entonces, como que aquí cortamos.